Los samaritanos no eran odiados por ser extranjeros. Su verdadero pecado fue un pacto manchado de sangrín. El nombre del Dios con demonios antiguos provocó el castigo de Dios, que envió bestias salvajes a devorarlos vivos en las calles de Samaria, año 722 a.C. El imperio asirio, la maquinaria de guerra más brutal y sádica del mundo antiguo, sitió Samaria, la capital del reino del norte de Israel. Los asirios no solo conquistaban ciudades, destruían la identidad misma de los pueblos. Su táctica de guerra psicológica era aterradora, empalaban a sus enemigos, desollaban vivos a los reyes y, su arma más letal, practicaban la deportación masiva. Arrancaron a las 10 tribus de Israel de su tierra prometida y las esparcieron por todo el imperio para que desaparecieran en la historia. Las famosas 10 tribus perdidas dejaron a Samaria vacía, desolada, pero un imperio no puede dejar tierras fértiles abandonadas. Así que el rey de Asiria hizo un movimiento político que crearía el epicentro del odio bíblico. Trajo extranjeros, gente de Babilonia, de Cuta, de Abba, de Amat y de Sepharvaim, y los obligó a vivir en las casas que antes pertenecían a los israelitas. Estas 5 naciones no llegaron con las manos vacías, trajeron consigo a sus dioses de pesadilla, trajeron sus rituales de sangre, su prostitución sagrada y la adoración a entidades oscuras. Estos colonos extranjeros son los antepasados directos de los samaritanos. No eran israelitas puros, eran invasores paganos que ocuparon la Tierra Santa, pero la tierra de Israel no es una tierra cualquiera. El texto bíblico es claro: la tierra tiene un dueño territorial y él no tolera la profanación. Y aquí es donde el texto nos revela el castigo olvidado. 2 Reyes, las 5:25 de la tarde, dice textualmente: y aconteció que al principio de habitar ellos allí, no temiendo a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Detente ahí, esto no es una metáfora, no es lenguaje poético. El término hebreo utilizado es ari, que significa un león literal y depredador. Imagina el terror absoluto. Estos paganos están instalándose en las casas usurpadas, levantando sus ídolos babilónicos, y de repente las calles de Samaria se convierten en un coto de caza. Leones salvajes saliendo de los bosques del Jordán, atacando mujeres, niños, desgarrando a los hombres en plena luz del día. Para las mentes del antiguo Medio Oriente, los dioses estaban atados a la geografía. Cuando vieron a las bestias devorándolos, los reyes paganos entendieron el mensaje de inmediato. No conocemos el ritual del Dios de esta tierra, y Él nos está cazando. Desesperados por detener la masacre, el rey de Asiria toma una decisión apresurada. Ordena que busquen a uno de los sacerdotes israelitas que habían deportado y lo envíen de regreso a Samaria para que les enseñe cómo adorar al Dios del país. Querían apaciguar al espíritu territorial para detener a los leones. Y exactamente este, es el momento donde nace la aberración. Aquí se gesta el verdadero pecado de los samaritanos que los judíos jamás perdonarían. El israelita llega y les enseña la ley de Moisés, les habla de Yahvé. ¿Y qué hacen estos paganos? ¿Se arrepienten, destruyen sus ídolos? No, hicieron algo mucho peor. Hicieron lo que en teología se conoce como sincretismo religioso. 2 Reyes, las 5:33 de la tarde, lo resume con una frase escalofriante en el texto hebreo: temían a Jehová y honraban a sus dioses. Si vamos a la exégesis de estas palabras, el verbo hebreo para temer aquí es hiar, que implica una reverencia basada en el miedo al castigo. Le tenían terror a los leones de Yahvé. Pero el verbo usado para sus ídolos es abad, que significa servir con el corazón y el alma, adorar profundamente. Agregaron a Yahvé a su colección de demonios. Trataron al Creador del universo como un simple seguro de vida contra los ataques de animales, mientras que, en la oscuridad de la noche, continuaban sus abominaciones originales. Los hombres de Babilonia hacían ídolos de Sucot Benot. Las de Cuta adoraban a Nergal, el dios del inframundo. Y los de Sepharvaim cometían el mayo ere de los horrores. Quemaban a sus propios hijos en el fuego, como sacrificio a los dioses Adromelech y Anamelech. Quemaban bebés en un altar, y al día siguiente ofrecían incienso a Yahvé para que no los comieran los leones. Esta religión híbrida, enfermiza y falsa fue la base fundacional del pueblo samaritano. Los judíos que regresaron del exilio décadas después vieron esto y dijeron: ustedes no son nuestros hermanos,
ustedes son una plaga espiritual. Pero el sincretismo fue solo el principio. Lo que estos samaritanos hicieron con los textos sagrados, cómo alteraron la Biblia misma para justificar su herejía y crear la gran mentira del monte Gerizim. Es un misterio de manipulación que cambiará tu forma de leer el Nuevo Testamento. Parasimbri. El verdadero escándalo apenas está comenzando. Pasaron los años, el imperio asirio cayó, luego cayó Babilonia, y finalmente, bajo el dominio persa, a los judíos exiliados se les permitió regresar a casa. Cuando pisaron las ruinas de Jerusalén, su objetivo era uno solo: en reconstruir el templo de Yahvé. Y adivina quiénes fueron los primeros en aparecer en la puerta, con sonrisas falsas y ofrendas en las manos en los samaritanos. El libro de Esdros nos cuenta que se acercaron a los líderes judíos y les dijeron: déjenos edificar con ustedes, porque nosotros, como ustedes, buscamos a su Dios. Suena un gesto de hermandad, ¿verdad? Suena al buen samaritano, intentando tender un punt. Pero los líderes judíos, Zorobabel y Jesúa, sabían exactamente qué clase de sangre corría por sus venas y qué clase de rituales oscuros escondían. Conocían el pacto del león, sabían del sincretismo. La respuesta judía fue un rechazo absoluto, cortante y sin diplomacia. Ustedes no tienen nada que ver con nosotros en la edificación de una casa a nuestro Dios. Para la mente moderna, esto parece intolerancia religiosa extrema, pero para el judío que acababa de pasar 70 años en cautiverio, perdiendo todo, porque sus antepasados habían tolerado la idolatría, aceptar a los samaritanos era suicidio espiritual, era invitar al veneno babilónico de vuelta al altar de Dios. Al escuchar este rechazo, la máscara samaritana se cayó. La falsa hermandad se evaporó instantáneamente. Lo que siguió fue una campaña de terrorismo burocrático y físico. Los samaritanos sobornaron a consejeros persas, enviaron cartas difamatorias al emperador acusando a los judíos de sedición y amenazaron con masacrar a los trabajadores que intentaban reconstruir los muros de Jerusalén. La tensión llegó a un punto de no retorno. Los judíos entendieron que los samaritanos no eran vecinos molestos, eran enemigos jurados del plan divino. Y los samaritanos, llenos de resentimiento, decidieron hacer algo impensable. Si los judíos no los dejaban adorar en Jerusalén, ellos crearían su propia Jerusalén. Construirían su propia realidad. Y para hacerlo, tenían que alterar el código. Fuente de la fe, tenían que mutilar la Biblia. Aquí entramos al núcleo del misterio teológico. Los samaritanos tenían una versión del Pentateuco, que reverenciaban como la ley, pero rechazaban todas las escrituras proféticas. ¿Por qué? Porque si lees los Salmos, los profetas o los libros históricos, la evidencia es innegable. Dios eligió a David, y Dios eligió Jerusalén, Sión, como el único lugar legítimo para su templo. Toda la historia profética judía condena a los samaritanos y los expone como impostores. Así que los samaritanos simplemente tomaron unas tijeras teológicas y cortaron el 70% de la Biblia. Dijeron: los profetas son mentira, los salmos son propaganda judía. Solo los primeros 5 libros de Moisés, el Pentateuco, son palabra de Dios. Pero incluso ahí tenían un problema. El Pentateuco no mencionaba su nueva sede de operaciones. Así que cometieron el mayor crimen contra la revelación divina. Editaron el texto original para que se ajustara a su herejía. Vimos la prueba del delito en Deuteronomio 27:4. Moisés le ordena al pueblo de Israel que, al entrar a la tierra prometida, levanten un altar de piedras y escriban la ley. El texto original hebreo, guardado celosamente por los judíos, dice claramente que este altar debía construirse en el monte Ebal. Pero si abres la versión samaritana de la Biblia, conocida hoy como el Pentateuco samaritano, el texto dice que el altar debía construirse en el monte Gerizim. Cambiaron el lugar santo, alteraron la coordenada geográfica de la presencia de Dios y no se detuvieron ahí. En su versión de los 10 mandamientos, ¿sabes cuál es el 10º mandamiento para los samaritanos? No codiciarás. Ellos combinaron los primeros mandamientos y agregaron un 10º mandamiento inventado que dice explícitamente: construirás un altar en el monte Gerizim. Hicieron que Dios ordenara su propia falsa religión. Construyeron un templo masivo en el monte Gerizim, desafiando directamente al templo en Jerusalén. Establecieron su propio sacerdocio ilegítimo, sus propios festivales alterados. Era un fraude espiritual a escala monumental. Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, siglos después,
Guay el aladais, nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar. No era una simple duda teológica de una mujer curiosa. Ella está repitiendo la propaganda manipulada de una secta que había falsificado las escrituras. Pero los judíos no se quedaron de brazos cruzados, viendo cómo los samaritanos profanaban a Dios desde la cima de su montaña. Llegó el día en que un líder judío decidió que la teología ya no se discutiría con pergaminos, sino con fuego y espada. El odio estaba a punto de volverse sangriento, preparando el escenario más explosivo para la llegada del Mesías. Imagina la furia de los judíos. Acaban de reconstruir su nación, y a escasos kilómetros al norte, una secta de descendientes de paganos babilónicos no solo ha mutilado la Torá, sino que ha construido un templo falso en el monte Gerizim, proclamando que ese es el verdadero hogar de Dios durante 2 siglos. Los judíos tuvieron que soportar esta blasfemia monumental, pero en el año 128 a.C., la paciencia se agotó en el sumo sacerdote y gobernante judío, Juan Hircano, parte de la fiera dinastía de los Macabeos, reunió a su ejército. No iba a negociar teología, iba a purgar la tierra. Marchó hacia el norte, sitió el monte Gerizim y desató un infierno. Las tropas judías masacraron a los sacerdotes samaritanos, arrasaron su ciudad y quemaron el templo hereje hasta los redujeron a cenizas el mayo ere símbolo del orgullo samaritano ne. A partir de ese día, el odio dejó de ser un simple debate sobre versículos antiguos, se convirtió en una vendetta de sangre. Los samaritanos, humillados y llenos de rabia por la destrucción de su santuario sagrado, juraron hacerle la vida imposible a cualquier judío. Comenzaron a emboscar y asesinar a los peregrinos galileos que viajaban hacia Jerusalén. Llegaron al punto extremo de escabullirse en el templo de Jerusalén a la medianoche para esparcir huesos humanos en el atrio, profanándolo por completo. Justo antes de la Pascua, para cuando llegamos al primer siglo, el tiempo de Jesús, la ruptura era total y absoluta en un muro invisible, pero infranqueable. Dividía ambos mundos. Los rabinos de la época establecieron leyes de pureza estrictas y decretaron que la tierra de Samaria era impura, que la saliva de un samaritano era impura, que el pan horneado por un samaritano era peor que comer carne de cerdo. Se consideraba que las mujeres samaritanas estaban impuras desde la cuna en un judío ortodoxo. Jamás pisaría territorio samaritano. Si tenían que viajar desde Galilea, en el norte, hasta Jerusalén, en el sur, preferían cruzar el río Jordán, caminar días extra bajo el sol abrasador del desierto, y volver a cruzar el río más abajo, solo para no respirar el mismo aire que los samaritanos. La palabra samaritano se convirtió en el peor insulto del diccionario hebreo. Era sinónimo de hereje, traidor, bastardo y adorador de demonios. ¿Quieres una prueba de lo venenoso que era este término? En el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 48, cuando los fariseos quieren destruir la reputación de Jesús y escupirle el peor insulto imaginable a la cara, no le dicen mentiroso, no le dicen ladrón, le gritan, no decimos, vi nosotros, que tú eres samaritano y que tienes demonio. Para los líderes religiosos, llamar samaritano al Hijo de Dios era la máxima expresión de asco. Lo igualaban con la magia negra babilónica de la que venían y es exactamente aquí, sobre esta olla de presión llena de 700 años de sangre, herejía, Biblias mutiladas e insultos raciales, donde ocurre el mayor escándalo teológico del Nuevo Testamento, el momento en el que el código se rompe en Juan, capítulo 4, versículo 4, nos lanza una de las frases más revolucionarias y menos comprendidas de toda la Escritura. Dice sobre Jesús, y le era necesario pasar por Samaria, detenten saca tu bisturí exegético, geográficamente. No le era necesario como acabamos de ver. Había una ruta alternativa muy popular. Todos los judíos la tomaban. La necesidad de Jesús no era logística, era un imperativo divino. El texto griego original usa la palabra delta epsilon iota, ede, que significa una necesidad absoluta. Una cita ordenada por el destino o la voluntad de Dios. El Mesías judío estaba marchando deliberadamente hacia el epicentro de la herejía, hacia la zona cero del sincretismo babilónico. Sus discípulos judíos ortodoxos debieron estar aterrorizados y escandalizados. Estaban violando todas las leyes de pureza ritual. Del Sanedrín Jesús llega a Sicar, justo a los pies del monte Gerizim, la montaña del falso templo,
el monumento al pecado de esta gente. Se sienta junto al pozo de Jacobán y se acerca a una mujer. No es una mujer cualquiera, Isis samaritana, enemiga de sangre, no, es mujer. En esa época los rabinos no hablaban con mujeres en público. Y viene al mediodía, el momento de calor extremo, lo que indica que era rechazada incluso por su propio pueblo, marginada por su oscuro historial moral. Ella es la encarnación viva del caos samaritano. Cuando Jesús le pide agua, ella reacciona con un shock absoluto. Su respuesta en Juan capítulo 4 versículo 9. Si entendiste toda la historia de horror de los asirios, los leones, el fuego y las Biblias alteradas, ahora tiene un peso aterrador. Como tú, siendo judío, me pides a mí de beber, ¿qué soy? Mujer samaritana, porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Lo que la mujer está diciendo realmente es: mis antepasados profanaron a tu Dios, a tu pueblo quemó mi templo sagrado. Nuestras leyes nos prohíben compartir el mismo vaso de agua. ¿Por qué me hablas? ¿Qué clase de judío eres tú? El escenario está listo, el misterio está sobre la mesa. Lo que Jesús está a punto de revelarle a esta heredera del engaño no solo destruirá el mito samaritano de una vez por todas, sino que expondrá la verdadera razón por la que los samaritanos fueron perdonados de la aniquilación total. Prepárate para el golpe maestro de la gracia radical.